el patrimonio que da testimonio de la historia, los formidables gigantes que una vez hicieron temer al mundo. ¿Pero acaso hoy han caído en el olvido? Descubrámoslo en este video, un viaje a las profundidades del océano para desvelar el legado que dejaron antaño. Imperios poderosos, calor, y descubrir qué queda hoy. No olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte. Si tienes alguna pregunta o comentario, no dudes en dejarlo abajo. Ahora, comencemos. A casi 4.800 metros por debajo de la superficie del Atlántico Norte, en un reino sin luz solar ni sonido, yace el pecio del Bismarck. Un acero. Un gigante que en su día transformó la historia naval. Hoy, sus restos yacen congelados en el tiempo, protegido por la presión, la oscuridad y el frío silencio de las profundidades oceánicas. El Bismarck navegó solo brevemente, pero su reputación fue enorme. Armado con 380 cañones de MSM, reforzados con un grueso blindaje y construidos para resistir combates brutales, era el acorazado más temido de Alemania. Pero en mayo de 1921, tras una implacable persecución por parte de la flota británica, la imparable máquina de guerra finalmente fue abatida. ¿Qué se hundió en el océano? El suelo no era solo un acorazado, sino un misterio a la espera de ser descubierto. Cuando los exploradores llegaron al pecio décadas después, encontraron una embarcación destrozada por la batalla, pero asombrosamente conservada en muchas zonas. La proa se hunde profundamente en el sedimento. El casco yace de costado, y la colosal estructura se extiende por el lecho marino como una fortaleza sumergida. Pero los verdaderos descubrimientos se encuentran en los detalles dispersos alrededor y dentro del pecio. Los equipos de búsqueda encontraron lo principal: torretas arrancadas de sus alojamientos, lanzadas a metros de distancia como si hubieran sido desgarradas por una fuerza inimaginable. Varias ametralladoras secundarias permanecen congeladas en posición de disparo. Seguían apuntando hacia el enemigo que una vez los rodeó. A lo largo de las cubiertas, los buzos descubrieron placas de acero retorcidas que se desprendían hacia afuera, prueba de las potentes explosiones que sacudieron el barco en su última hora. Cerca de la superestructura, identificaron telémetros, mástiles colapsados y fragmentos de equipos ópticos destrozados por el fuego enemigo. Dentro de los pasillos destrozados, sondas robóticas registraron cántens, dispersos conchas, paneles eléctricos, cables de comunicación rotos y fragmentos de mamparos caídos. Silenciosos recuerdos de un barco que una vez rebosó de vida. Uno de los hallazgos más sorprendentes fue el estado de los polvorines. Algunos compartimentos estaban completamente vacíos, intactables. Sus gruesas paredes blindadas aún resistían la aplastante presión de las profundidades. Otros fueron encontrados dañados pero no detonados, dejando tras de sí pilas de casquillos oxidados y pólvora. Recipientes. Reliquias peligrosas conservadas por agua fría y oscuridad. Los equipos también descubrieron secciones del cinturón blindado del barco. Cada placa, que pesa toneladas, yace ahora separada del casco, como escudos desechados. En la zona de escombros, encontraron piezas del sistema de catapulta del barco, restos de hidroaviones aplastados durante el hundimiento y anclas aún bloqueadas en su lugar, nunca desplegadas en el caos de batalla. Cada objeto recuperado, desde metal desgarrado hasta proyectiles sin explotar, ofrece una visión de la batalla, hasta los últimos momentos de Bismarck. Sin embargo, muchas habitaciones permanecen selladas para siempre, aplastadas por la presión o enterradas bajo tierra, cubiertas derrumbadas. Estas cámaras inaccesibles, intactas. Desde 1941 aún guardan secretos que tal vez nunca sean revelados. Más de 80 años después, Bismarck permanece como tumba de guerra y monumento. Bajo 4 kilómetros de agua, rodeado de oscuridad y silencio, los restos del naufragio siguen siendo un recordatorio inquietante del poder, la destrucción y la perdurabilidad.
Misterios que dejó la guerra. Bajo las gélidas aguas del mar estéril, a poco menos de 300 metros de profundidad, se encuentran los restos del Charhost, que en su día fue uno de los barcos más rápidos de Alemania, y los acorazados más temidos. Hoy, sus restos reposan en una oscuridad casi total, rodeados de corrientes heladas y sedimentos a la deriva. Un monumento silencioso a una de las batallas navales más dramáticas de la Segunda Guerra Mundial. El Shaño fue construido para la velocidad y la potencia. 9 cañones de 283 mm blindaje grueso y capacidades de persecución inigualables. Durante años, persiguió a los convoyes aliados a través de las rutas árticas. Pero el 26 de diciembre de 1943, durante la batalla del Cabo Norte, el barco encontró su destino. Atrapados por el fuego británico guiado por radar, alcanzados repetidamente por proyectiles y torpedos, Charhost sufrió daños catastróficos antes de rodar y desaparecer bajo tierra. Violentos mares invernales. Cuando equipos modernos localizaron el naufragio décadas después, ¿qué? Descubrieron que revelaba la violencia de sus momentos finales. La sección de proa está boca abajo. Sus placas de armadura, antes lisas, están dobladas hacia adentro, como estaño triturado. Cerca de la proa, las expediciones descubrieron un ancla rota, cadenas, mamparos derrumbados y los restos del pañol de municiones de proa. Una zona presenta claros indicios de una explosión interna. Dispersos por el lecho marino se encuentran barriles del cañón secundario de 110 y armas. Algunos permanecen bloqueados a la misma altura que tenían durante la última batalla, congelados en plena acción. Muy cerca, unos buzos documentaron tubos lanzatorpedos abiertos, con su interior disparando mecanismos expuestos al agua de mar tras décadas en la oscuridad. Uno de los hallazgos más sorprendentes es el incendio del barco. Torre de control separada del resto del naufragio. Sus telémetros destrozados y el cristal óptico fracturado dan una imagen inquietante de La estructura fue arrancada violentamente de sus soportes. Alrededor yacen fragmentos de el equipo de radar de Charhost, piezas raras de la tecnología avanzada que una vez confería al barco una precisión letal en la oscuridad ártica. El campo de escombros guarda más pistas. Casquillos oxidados, depósitos de munición, agua, taquillas dañadas y secciones de la chapa blindada de la cubierta retorcidas en formas irregulares. Muchos compartimentos permanecen sellados, sepultados bajo las cubiertas derrumbadas. Dentro de estos, es probable que esos espacios alberguen los restos de talleres, zonas para la tripulación y almacenes, que no se han visto desde 1943. La popa yace separada del resto del barco. Hay evidencia del impacto de un torpedo masivo bajo la popa. Revistas. Aquí, los equipos de búsqueda encontraron fragmentos de palas de hélice, timón componentes y cinturones blindados arrancados por la fuerza de la explosión. La ruptura limpia entre las secciones muestra la violencia con la que la estructura colapsó durante el ataque final. Hoy, Charhost yace esparcido por el árido fondo marino, no como un solo barco, sino como un campo de acero desgarrado y maquinaria hecha añicos. Cada pieza cuenta parte de la historia. Una batalla desesperada en medio de tormentas heladas, una resistencia final contra una fuerza abrumadora, y el final repentino de un barco que una vez fue temido, al otro lado del Atlántico Norte. En el frío silencio de las profundidades árticas, Charhost sigue siendo una tumba de guerra y un recordatorio de lo rápido que el poder puede ser engullido por el mar. U.S. Indianapolis C y 35 secretos bajo el río Filipinas Mar. Muy por debajo de las tranquilas aguas azules del mar de Filipinas, yace uno de los naufragios más misteriosos de la historia. El USS Indianapolis, K-35. Lo que queda del barco hoy yace en oscuridad, a casi 5.500 metros bajo la superficie, congelada en el tiempo desde el verano de 1945. El Indianapolis encontró su destino durante las últimas semanas de la Segunda Guerra Mundial, tras completar una entrega secreta de armamento atómico.
Mientras transportaba componentes de bombas a la isla de Tinian, fue alcanzada por 2 torpedos el submarino japonés I-58. En tan solo 12 minutos, el crucero desapareció bajo el agua. Las olas, cientos de hombres se hundieron con ella, y durante décadas, su lugar de descanso permaneció perdido en el mar. Una historia de fantasmas susurraba entre los historiadores navales. Ese silencio finalmente se rompió en 2017 cuando una expedición dirigida por Paul Allen, la operación localizó el pecio en las profundidades de la cuenca filipina, utilizando sistemas remotos, utilizando vehículos equipados con cámaras de alta definición. El equipo envió las primeras imágenes del barco en 72 años. Lo que encontraron fue asombroso. Las secciones de proa se habían separado del casco principal. Las torretas de los cañones seguían apuntando hacia arriba, como si defendieran el barco incluso en la muerte. Y el número 35 aún era visible a través del óxido y la vegetación marina. Dentro de los restos, el fondo marino se había convertido en un museo del silencio. Los buzos documentaron cascos, zapatos, tazas de porcelana, máscaras antigás y munición, estuches y fragmentos de la sala de radio. Cada objeto se conservó perfectamente bajo capas de limo frío. Los paneles de control y los mecanismos de dirección permanecieron intactos. Lugar congelado en pleno movimiento. Cerca yacían las hélices destrozadas y el acero retorcido, platos que relataban la historia de sus últimos momentos. Lo que hizo extraordinario el descubrimiento fue lo intacta que parecía gran parte de la nave, a pesar de 7 décadas. Bajo el agua. La temperatura estable, la falta de oxígeno y la presión de las profundidades marinas habían ralentizado la descomposición, manteniendo su estructura inquietantemente completo. Las cámaras revelaron corredores que aún conservaban la misma geometría que en 1945. Estrechos y silenciosos túneles de metal donde la luz no había tocado en generaciones. El objetivo de la misión no era la recuperación, pero en memoria. La Marina de los Estados Unidos reconoció oficialmente el sitio como una tumba de guerra, asegurando que ningún artefacto fuera retirado jamás. Cada pasada del sumergible, la luz se convirtió en un silencioso acto de respeto, iluminando las reliquias de una tripulación cuya historia terminó lejos de casa. Hoy, el USS Indianapolis reposa como un monumento al misterio y la memoria. Sus cubiertas de nieve marina y del tiempo mismo. Los objetos dentro de ella, casco, herramientas sencillas, platos, cascos, hablan más fuerte que cualquier monumento en lo alto. Nos recuerdan que los ecos de la historia a menudo no yacen en museos ni archivos, sino en los lugares profundos y silenciosos de un mundo donde un solo rayo de luz puede despertar a los fantasmas del pasado. En las profundidades del frío Atlántico Norte yace el pecio que se cree que pertenece al U-47, el submarino más misterioso de la flota U-Boot de la Alemania nazi, comandado por el famoso Günther Pain. El U-47 aterrorizó las rutas marítimas aliadas y adquirió un estatus legendario tras infiltrarse en Scapa Flow. Sin embargo, en marzo de 1941, durante otra patrulla, el submarino desapareció sin emitir una sola señal de socorro. Sin restos confirmados, sin supervivientes, solo silencio. Cuando las expediciones modernas finalmente, se localizó un pecio que coincidía con las dimensiones del U-47. El estado del submarino reveló la violencia de su destrucción. Momentos finales. La sección de proa, que una vez estuvo repleta de torpedos, está abierta de par en par. Gruesas placas de acero se curvan hacia afuera, sugiriendo una explosión interna repentina. Alrededor de los tubos destruidos, los exploradores encontraron mecanismos de disparo retorcidos, torpedos, fragmentos de detonador y trozos de mamparo colapsados. Todo ello esparcido en un estrecho rastro de escombros por el lecho marino. Avanzando hacia el centro, la sala de control del submarino resulta casi irreconocible.
Aquí, el casco de presión está completamente aplastado, plegado como si una fuerza invisible lo apretara. Las sondas robóticas detectaron ruedas de válvulas rotas y carcasas de manómetros de profundidad destrozadas, paneles eléctricos rotos y fragmentos del periscopio de ataque esparcidos a la mitad enterrado en la arena. Estos detalles apuntan a un fallo catastrófico y rápido del agujero que no dio a la tripulación ninguna oportunidad de reaccionar. Uno de los descubrimientos más inquietantes es la torre de mando que yace a varios metros de profundidad, lejos del pecio principal. La estructura superior está abierta, dejando al descubierto restos del compartimento de la radio y fragmentos de conjuntos de hidrófonos que antaño permitieron a la tripulación navegar por el oscuro Atlántico. Dentro de la torre, expediciones. Encontramos una escalera doblada, un anillo de escotilla oxidado y soportes de antena arrancados de cuajo, todo ello lleno de décadas de sedimentos. La sección de popa aporta más pruebas de un final violento. Está torcido hacia un lado, mostrando signos de una explosión debajo del compartimento de la batería trasera. Las otrora potentes hélices ahora están deformadas, medio enterradas en sedimentos. Cerca yacen fragmentos de cajas de cambios, piezas del timón y planchas de cubierta deformadas. Una de ellas apunta a un colapso estructural repentino, en lugar de un hundimiento lento. A pesar de estas pistas, el destino del U-47 sigue siendo incierto. Algunas teorías afirman que la proa fue destruida por la explosión accidental de un torpedo. Otras sostienen que el submarino fue emboscado por destructores británicos. Algunos sugieren la detonación de una mina bajo el casco. Ninguna de estas explicaciones. Nunca se ha confirmado nada. Lo que sí se sabe es esto. El U-47 tuvo un final rápido, violentamente, y sin posibilidad de enviar un último mensaje. El naufragio, roto a cero, restos de torpedos dispersos, compartimentos aplastados. Ese es el único testimonio. Izquierda. Hoy, los restos del U-47 yacen en la oscuridad donde la luz no puede llegar. El sonido no puede viajar. El submarino, antaño temido en todo el Atlántico Norte, ahora yace como una tumba silenciosa, sus secretos sellados bajo agua fría y presión. El océano la ha reclamado por completo. Sin embargo, el misterio de su desaparición sigue resonando a lo largo de la historia. Reposando bajo las cálidas y silenciosas aguas del Mar Rojo yace uno de los naufragios más asombrosos jamás descubiertos. El carguero británico SS Thistle Gorm. En su día, fue un buque de suministros vital durante la Segunda Guerra Mundial, transportando armas, vehículos y municiones a través de rutas peligrosas. Pero en octubre de 1941, un ataque aéreo alemán. El impacto fue devastador. El barco explotó, se abrió y se hundió, rápidamente hacia las profundidades. Durante décadas permaneció intacto, oculto bajo capas de arena y coral, hasta que unos buceadores lo redescubrieron en el década de 1950. Hoy, los restos del Thistle Gorm se yerguen como una cápsula del tiempo sumergida. Cuando los buceadores descienden, la silueta del barco emerge lentamente de la bruma azul. Su casco roto, sus cubiertas inclinadas y las bodegas de carga, con sus enormes aberturas, revelan la violencia de la explosión que la destrozó. Pero lo que hace extraordinario al Thistle Gorm no es solo su estructura, es lo que aún yace en su interior. La carga delantera. Las bodegas están repletas de reliquias de la guerra conservadas casi exactamente como fueron cargadas. Los buzos encontraron camiones alineados en filas de coches, con sus estructuras oxidadas pero aún reconocibles. Debajo, motocicletas en posición vertical, algunas con los faros delanteros intactos, los manillares medio enterrados en el limo. Entre los vehículos hay cajas de rifles, pilas de cajas de munición, radios, equipos, repuestos y componentes de aeronaves, todos congelados en su lugar como si esperando la entrega. En las secciones más profundas, los exploradores descubrieron el tren,
Tránsitos completos con ruedas y enormes estructuras de acero. Una experiencia surrealista e insólita, vista en un naufragio submarino. Dispersos entre ellos hay botas de goma, gas máscaras, neumáticos de repuesto y suministros personales de los soldados. Cada uno, un recordatorio de vidas interrumpidas por la guerra. La explosión que hundió el Thistlem abrió una brecha en la historia. En la sección media aún se ven las cicatrices. Las vigas de acero están dobladas hacia afuera. Las puertas de carga yacen retorcidas en el fondo marino. Y fragmentos de la cubierta del barco están esparcidos por la arena circundante. La sección de popa, en gran parte intacta, aún alberga el cañón antiaéreo del barco. Apuntaba hacia el cielo donde una vez aparecieron los aviones atacantes. Sus cañones estaban oxidados pero inmóviles, en silencio, custodiando un campo de batalla reclamado hace mucho tiempo por el mar. Cerca de la proa, buceadores. Los anclajes seguían fijos en su lugar. Las cadenas se perdían en la oscuridad. Más adentro, la zona del puente contiene restos de instrumentos de navegación, cristales rotos y escombros colapsados. Pasadizos llenos de limo. Algunas salas permanecen selladas, sus entradas enterradas bajo placas de acero caídas y crecimiento de coral. ¿Qué hace que...? Lo único de Thistlegorm es lo vivo que se siente a pesar de su destrucción. Tejido de peces a través de cañones de rifle de repuesto. Los corales blandos crecen sobre los capós de los camiones. Los filtros de luz solar. A través de los desgarrados tablones del casco, se iluminaba la carga de guerra como si se revelaran secretos ocultos durante generaciones. Cada objeto, desde el chasis de una motocicleta hasta una caja oxidada, cuenta la historia de una misión nunca completada. Hoy en día, el SS Thistlegorm reposa como uno de los museos subacuáticos más emblemáticos del mundo. Bajo las tranquilas aguas del Mar Rojo, esta reliquia destrozada pero conservada se erige como un recordatorio de la rapidez con que la guerra puede transformar la vida, el propósito y el acero en ruinas silenciosas. Y aunque el océano lo ha afirmado, el barco sigue hablando a través de la carga que aún transporta, intacta desde el día en que se hundió. En las profundidades de la silenciosa oscuridad del Mar Rojo, yace el pecio del Rosalimer, un barco de vapor británico que transportaba carbón, destruido durante la Segunda Guerra Mundial. Solo 2 días después del hundimiento del SS Thistlegorm, los bombarderos alemanes localizaron el Rosalimer y le propinaron un impacto directo hasta su casco. La explosión destrozó el buque, enviándolo al fondo marino, donde ha permanecido intacto durante más de 80 años. Hoy, el naufragio reposa erguido a unos 50.000 metros de altura, envuelto en una tenue luz azul y arena a la deriva. A medida que los buceadores descienden, el contorno del barco emerge de la sombra. Alto mástiles, casco imponente y la silenciosa quietud de un barco congelado en su último momento. A diferencia de muchos restos de guerra, Rosalimer se siente extrañamente intacta, casi como si simplemente durmiera bajo las olas. La sección de proa es una de las vistas más impresionantes. Las anclas permanecen bloqueadas en su posición, sus cadenas que se extienden hasta el fondo marino. La cubierta de proa está cubierta por una capa de limo fino. Sin embargo, las barandillas, los baluartes y los cabrestantes del barco siguen siendo claramente visibles. Los buzos descubrieron cuerdas enrolladas, herrajes metálicos rotos y fragmentos de la cubierta. Equipo, conservado por décadas de aguas tranquilas. A mayor profundidad, la carga se encuentra en las bodegas. Revelar el núcleo de la misión de la nave. Miles de toneladas de carbón galés. Los montones de carbón permanecen intactos, formando montículos negros y brillantes que relucen bajo la luz. Luces de buceo. Dispersos por las bodegas hay palas, equipo de carga y restos de vigas de soporte de madera. Todos quedaron congelados exactamente como estaban en el momento del impacto. La explosión que hundió el Rosalimer se produjo cerca de la superestructura central,
y los daños en esta zona son evidentes. Las placas de acero están dobladas hacia afuera. Las escaleras están torcidas y vigas caídas bloquean varios pasajes. Cerca del puente, las expediciones encontraron vigas rotas, instrumentos de navegación, cristales rotos y trozos del telégrafo del barco. Ahora semienterrada bajo óxido y lodo, la sala de máquinas es uno de los lugares con mayor atmósfera dentro del pecio. Lleno de sombras y pasadizos estrechos. Contiene enormes calderas oxidadas, tuberías, manómetros y válvulas enredadas. Todo está recubierto por una capa de limo oscuro, dando la impresión de que el tiempo simplemente se había detenido. El enorme barco, el eje de la hélice, aún recorre el suelo en dirección a la popa. En la popa, la enorme hélice del barco permanece en su lugar. Parcialmente cubiertas de arena, sus aspas, aunque desgastadas y oxidadas, aún conservan su poderosa forma. Cerca de allí, los buceadores han encontrado fragmentos de cajas de cambios, popa, barandillas y secciones de chapa de cubierta. Ahora alberga bancos de peces y grupos de coral blando. A pesar de ser un pecio de la guerra, el Rosalimer no posee armas o munición. En cambio, sus reliquias se encuentran en los detalles: soportes de linterna, marcos de puertas, paneles de madera rotos, herramientas para el carbón y fragmentos del equipo de la tripulación. Cada una guarda una silenciosa historia de la vida a bordo de un barco de trabajo, atrapado en la ruta de la guerra. Hoy, el Rosalimer se erige como uno de los pecios de aguas profundas mejor conservados del Mar Rojo. Aún en pie, aún reconocible y aún llena de ecos del pasado. Sigue siendo un recordatorio inquietante de los buques mercantes que apoyaron el esfuerzo bélico y de la fuerza destructiva que sus viajes terminaron. Bajo capas de óxido, carbón y silencio, el barco sigue hablando en el lenguaje de las ruinas. A casi 4.800 metros bajo la superficie del Atlántico Norte, en un reino sin luz solar ni sonido, yace el pecio del Bismarck. Un acero. Un gigante que en su día transformó la historia naval. Hoy, sus restos yacen congelados en el tiempo, protegido por la presión, la oscuridad y el frío silencio de las profundidades oceánicas. El Bismarck navegó solo brevemente, pero su reputación fue enorme. Armado con 380 cañones de EM, reforzados con un grueso blindaje y construidos para resistir combates brutales, era el acorazado más temido de Alemania. Pero en mayo de 1941, tras una implacable persecución por parte de la flota británica, la imparable máquina de guerra finalmente fue abatida. ¿Qué se hundió en el océano? El suelo no era solo un acorazado, sino un misterio a la espera de ser descubierto. Cuando los exploradores llegaron al pecio décadas después, encontraron una embarcación destrozada por la batalla, pero asombrosamente conservada en muchas zonas. La proa se hunde profundamente en el sedimento. El casco yace de costado y su colosal estructura se extiende por el lecho marino como una fortaleza sumergida. Pero los verdaderos descubrimientos se encuentran en los detalles dispersos alrededor y dentro del pecio. Los equipos de búsqueda encontraron lo principal: torretas arrancadas de sus alojamientos, lanzadas a metros de distancia como si hubieran sido desgarradas por una fuerza inimaginable. Varias ametralladoras secundarias permanecen congeladas en posición de disparo. Seguían apuntando hacia el enemigo que una vez los rodeó. A lo largo de las cubiertas, los buzos descubrieron placas de acero retorcidas que se desprendían hacia afuera, prueba de las potentes explosiones que sacudieron el barco en su última hora. Cerca de la superestructura, identificaron telémetros, mástiles colapsados y fragmentos de equipos ópticos destrozados por el fuego enemigo. Dentro de los pasillos destrozados, sondas robóticas registraron cántens, dispersos conchas, paneles eléctricos, cables de comunicación rotos y fragmentos de mamparos caídos. Silenciosos recuerdos de un barco que una vez rebosó de vida. Uno de los descubrimientos más impactantes fue el estado de los pañoles de munición. Algunos compartimentos estaban completamente intactos, con sus gruesas paredes blindadas resistiendo aún la aplastante presión de las profundidades.
Otros se encontraron dañados pero sin detonar, dejando tras de sí pilas de casquillos oxidados y bombones de pólvora. Peligrosas reliquias preservadas por el agua fría y la oscuridad. Los equipos también descubrieron secciones del cinturón blindado del barco, cada placa con un peso de toneladas, ahora separadas del casco como escudos desechados en el campo de escombros. Encontraron piezas del sistema de catapultas del barco, restos de hidroaviones aplastados durante el hundimiento y anclas aún fijadas, sin haber sido desplegadas en el caos de la batalla. Cada objeto recuperado, desde metal desgarrado hasta proyectiles sin explotar, ofrece una visión de los últimos momentos del Bismarck. Sin embargo, muchas salas permanecen selladas para siempre, aplastadas por la presión o sepultadas bajo las cubiertas colapsadas. Estas cámaras inaccesibles, intactas desde 1941, aún guardan secretos que tal vez nunca se revelen. Más de 80 años después, el Bismarck yace como tumba de guerra y monumento, bajo 4 kilómetros de agua, rodeado de oscuridad y silencio. El naufragio sigue siendo un recordatorio inquietante del poder, la destrucción y los persistentes misterios que dejó la guerra. En las profundidades del frío Atlántico Norte yace el pecio que se cree pertenece al U-47, el submarino más misterioso de la flota U-Boot de la Alemania nazi. Comandado por el célebre Günther Pinn, el U-47 aterrorizó las rutas marítimas aliadas y se ganó un estatus legendario tras infiltrarse en Scapa Flow. Sin embargo, en marzo de 1941, durante otra patrulla, el submarino desapareció sin emitir una sola señal de socorro. Sin restos confirmados, sin supervivientes, solo silencio. Cuando las expediciones modernas finalmente localizaron un pecio que coincidía con las dimensiones del U-47, el estado del submarino reveló la violencia de sus últimos momentos. La sección de proa, que una vez estuvo repleta de torpedos, está destrozada. Gruesas placas de acero se curvan hacia afuera, lo que sugiere una explosión interna repentina. Alrededor de los tubos destruidos, los exploradores encontraron mecanismos de disparo retorcidos, fragmentos de detonadores de torpedos y trozos de mamparo colapsados. Todo esparcido en un estrecho rastro de escombros por el lecho marino. Avanzando hacia el centro, la sala de control del submarino es casi irreconocible. El casco de presión en esta zona está completamente aplastado, plegado como si una fuerza invisible lo hubiera comprimido. Las sondas robóticas identificaron ruedas de válvulas rotas, carcasas de profundímetros destrozadas, paneles eléctricos rotos y fragmentos del periscopio de ataque semienterrados en la arena. Estos detalles apuntan a una falla catastrófica y repentina del casco, que no dio a la tripulación ninguna oportunidad de reaccionar. Uno de los descubrimientos más inquietantes es la torre de mando, que yace a varios metros del pecio principal. La superestructura está abierta, dejando al descubierto restos del compartimento de radio y fragmentos de los conjuntos de hidrófonos que alguna vez permitieron a la tripulación navegar en la oscuridad del Atlántico. Dentro de la torre, las expediciones encontraron una escalera doblada, un anillo de escotilla oxidado y soportes de antena arrancados de cuajo, todo cubierto por décadas de sedimentos. La sección de popa aporta más evidencia de un final violento. Está torcida hacia un lado, mostrando señales de una explosión debajo del compartimento de baterías de popa. Las otrora potentes hélices ahora están deformadas, medio enterradas en sedimentos. Cerca yacen fragmentos de la caja de cambios, piezas del timón y planchas de cubierta deformadas. Cada uno apunta a un colapso estructural repentino en lugar de un hundimiento lento. A pesar de estas pistas, el destino del U-47 sigue siendo incierto. Sigue siendo incierto. Algunas teorías afirman que una explosión accidental de un torpedo destruyó la proa. Otras sostienen que el submarino fue emboscado por destructores británicos. Unas pocas sugieren la detonación de una mina bajo el casco. Ninguna de estas explicaciones ha sido confirmada. Lo que sí se sabe es esto. El U-47 encontró su fin rápidamente, violentamente y sin la oportunidad de enviar un último mensaje. Los restos, el acero roto,
Las partes dispersas del torpedo, los compartimentos aplastados, son el único testimonio que queda. Hoy, los restos del U-47 yacen en la oscuridad, donde la luz no llega y el sonido no se propaga. Alguna vez temido en todo el Atlántico Norte, el submarino ahora descansa como una tumba silenciosa, sus secretos sellados bajo el agua fría y la presión. El océano lo ha reclamado por completo. Sin embargo, el misterio de su desaparición continúa resonando a través de la historia. Secretos del USS Indianapolis CA-35, bajo el mar de Filipinas. Muy por debajo de las tranquilas aguas azules del mar de Filipinas, yace uno de los naufragios más misteriosos de la historia, el USS Indianapolis CA-35. Lo que queda del barco yace hoy en la oscuridad, a casi 5.500 metros bajo la superficie, congelado en el tiempo desde el verano de 1945. El Indianapolis encontró su destino durante las últimas semanas de la Segunda Guerra Mundial. Tras completar una entrega secreta de componentes de bombas atómicas a la isla de Tinian, fue alcanzado por 2 torpedos del submarino japonés I-58. En tan solo 12 minutos, el crucero desapareció bajo las olas. Cientos de hombres se hundieron con él, y durante décadas su lugar de descanso permaneció oculto en el mar. Una historia de fantasmas circulaba entre los historiadores navales. Ese silencio finalmente se rompió en 2017 cuando una expedición liderada por Paul Allen localizó los restos en las profundidades de la cuenca filipina. Utilizando vehículos operados remotamente equipados con cámaras de alta definición, el equipo envió las primeras imágenes del barco en 72 años. Lo que encontraron fue asombroso. La sección de proa se separó del casco principal. Las torretas de artillería seguían apuntando hacia arriba, como si defendieran el barco incluso después de su muerte. Y el número 35 aún era visible a través del óxido y la vegetación marina. Dentro de los restos, el fondo marino se había convertido en un museo del silencio. Los buzos documentaron cascos, zapatos, tazas de porcelana, máscaras antigás, cajas de munición y fragmentos de la sala de radio. Cada objeto se conservaba perfectamente bajo capas de limo frío. Los paneles de control y los mecanismos de dirección permanecían en su lugar, congelados en pleno movimiento. Cerca yacían las hélices destrozadas y las placas de acero retorcidas que contaban la historia de sus últimos momentos. Lo que hizo extraordinario el descubrimiento fue lo intacto que parecía gran parte del barco. A pesar de 7 décadas bajo el agua, la temperatura estable, la falta de oxígeno y la presión de las profundidades marinas habían ralentizado la descomposición, manteniendo su estructura extrañamente completa. Las cámaras revelaron corredores que aún conservaban la misma geometría que en 1945. Túneles estrechos y silenciosos de metal donde la luz no había llegado durante generaciones. El objetivo de la misión no era la recuperación, pero recuerdo. La Armada de los Estados Unidos reconoció oficialmente el sitio como una tumba de guerra, garantizando que ningún objeto fuera extraído jamás. Cada pasada de la luz del sumergible se convirtió en un silencioso acto de respeto, iluminando las reliquias de una tripulación cuya historia terminó lejos de casa. Hoy, el USS Indianapolis reposa como un monumento de misterio y memoria.